Shalom, que las bendiciones del Elohim Altísimo, el Rey de Israel, esté con ustedes hoy y cada día. Permítanme darle la más cordial bienvenida a otro pequeño y gran estudio de este canal Enseñanza y Verdad. Al igual que los dos temas anteriores, este también es para desvelar misterios que se encuentran en el libro de Apocalipsis, pero tenemos una pequeña lectura y comenzamos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 8. Yo soy el Aleph y el Tab, principio y fin, dice el Adón, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, en los dos temas anteriores estuve hablando en uno de ellos, en el primero, estuve hablando con respecto de la señal que el Creador había dejado para el hombre. La encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, versos 11 y 12, cuando él dijo que dejó sus estatutos y dejó sus decretos, es decir, sus mandamientos, sus misbot, pero que también dejó sus días de Shabbat para que fuesen por señal entre el Creador y los hombres. Y dice, entonces, el hombre que los cumpliere, vivirá. En el otro tema hablé de la señal que el enemigo mandó colocar sobre los suyos. Unos la iban a tener en la mano derecha y otros en la frente. Pero en la frente esto por envidia. ¿Sabían ustedes que eso es por envidia? Porque el Creador, cuando él diseña el traje que debían colocarse, que debían llevar el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, entonces él les dice de la vestimenta que era, y que al final, cuando se colocaran el turbante en la cabeza, entonces sobre la frente debían llevar una placa de oro con una frase escrita que está en el libro de Éxodo en capítulo 39, versos 31 y 32, versos 30 y 31, perdón, donde dice allí la frase que se debía grabar en esa placa de oro, que debían amarrársela en la frente con un hilo azul. Entonces debía decir Kadosh LeYud Hei Vahei, es decir, santidad a Yahvé es lo que van a encontrar allí escrito. El enemigo entonces a los suyos le mandó colocar también en la frente el nombre del Dios de ellos, y alrededor podían escribir todo lo que ellos quisieran, pero lleva el nombre de su Dios. En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis se habla con respecto de dos bestias. Y una de esas bestias, pues entonces iba que a través de con la bestia y el falso profeta iban a hacer que esto sucediera. Pero a nosotros nos enseñaron de que esa bestia y ese falso profeta era la Iglesia Católica. Y para que nosotros veamos entonces lo que hace la Iglesia Católica, tenemos que compararlo con lo que se encuentra escrito para ver si reúne las características de la que se describen allí, para entonces decir, oye, realmente entonces es la Iglesia Católica. La bestia y el Papa es el falso profeta, porque eso es lo que nos enseñaron a nosotros. Y dice en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, verso 6, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquí vemos entonces que lo que se escribió en el libro de Apocalipsis no lo hace la Iglesia Católica, porque ella no blasfema contra Dios, no blasfema contra su tabernáculo, pudiéramos decir que es contra su Hijo, ni blasfema entonces contra los que supuestamente moran en el cielo, porque ellos hacen y enseñan más bien algo que el Creador prohibió. De hecho, no estoy defendiendo a la Iglesia Católica, sino que el Creador prohibió que se hicieran imágenes y que se hicieran ninguna figura de escultura, ni de lo que está en el cielo, ni de que se encuentra en ninguna parte. No se inclinen a ellos y no los adoren. Pero entonces la Iglesia Católica lo autoriza, que dice que sí lo pueden hacer, para que sus feligreses pues estén haciendo esta actividad en la cual está prohibida por el Creador.
Pero eso no quiere decir que reúne las características que se describen aquí. Es decir, no blasfema contra Dios, no blasfema contra su Hijo, ni blasfema contra las imágenes, sino hacen que las adoren. Esto no les da las características para que sea la Iglesia Católica y tampoco el Papa que sea entonces el falso profeta. Pero cuando no se entiende esto, cuando no se sabe, aun cuando se estudia y se distorsiona o se entiende de la manera que se le enseña a las personas, entonces se cometen errores y se dicen barbaridades. Les voy a comentar aquí, en este tema les voy a comentar más bien una conferencia que estuve viendo en el año 2009. Me preguntaron a mí, ¿qué opina usted con respecto del anticristo? Y pregunté por qué. Eso se lo dije a una de las hermanas que se reunía en la iglesia donde yo estuve pastoreando. Entonces, ellos me decían, porque estuve viendo esa conferencia y es la que les voy a comentar a ustedes. En esa conferencia se dicen 4 cosas. Una de ellas es que ellos, los que estaban dando la conferencia, ya tenían identificado al personaje que era el anticristo. Habían identificado a quién era el falso profeta, que esto después iba a suceder. Sabían entonces cuándo iba a suceder el rapto de la iglesia, pero que también después del rapto de la iglesia iba a ser lo que era la tribulación o la gran tribulación. Repito que cuando no se sabe, y aún los que saben, porque el que está dando la conferencia es un doctor en teología, apoyado por 2 pastores, y uno de esos 2 pastores que están allí es uno que vino desde Madrid, España, para darle fuerza a la conferencia que él está dando, que este hombre está dando en ese momento. Entonces, él identificó, porque tenía todos los argumentos para que este hombre era el falso profeta. Y el falso profeta él lo había identificado que era Juan Pablo II, Karol Wojtyla. La conferencia la están dando en el 2009, pero Karol Wojtyla murió en el 2005. Pero ellos decían que él fue el falso profeta. Y entonces reúnen toda la información que ellos están dando en ese momento, porque ellos dicen que el pueblo tiene que saber todas estas cosas para que se afirme en la fe, porque el rapto de la iglesia es pronto que iba a suceder esto. Después hablan con respecto de que tienen identificado a lo que es el anticristo. Y el anticristo, entonces ellos dicen que es un príncipe, porque dan una cita y la lee en el capítulo 6, verso 2, porque dice allí, y le fue dada una corona. Y precisamente por eso es el anticristo, porque el anticristo es un príncipe, porque ahí dice clarito que se le dio una corona. Y dentro de todos los reinos que existen en el mundo, hay un solo príncipe que reúne las características para que sea el anticristo. Y entonces llega un momento y ellos se dirigen de una manera indirecta. Ellos dicen al anticristo y al falso profeta, ellos lo mencionan de estos personajes. Pero llega un momento cuando muestran una foto. Lo están hablando de ellos de una manera indirecta, pero le muestran una foto, muestran una imagen. Y una imagen de el príncipe Felipe y de Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, donde ellos en esta foto, ellos dicen que como el falso profeta es menor que el anticristo, aquí entonces el Papa Juan Pablo II se está inclinando ante el príncipe Felipe. Y yo me pongo a detallar esta foto, veo al príncipe que está mirando hacia una dirección que no está viendo al Papa, sino que está sonriendo, a lo mejor los que están tomando foto allí. Y Karol Wojtyla, el Papa, también, como ya está viejito, está anciano, entonces también seguramente que está saludando. Ahí yo no veo ni que el Papa le está haciendo reverencia al príncipe Felipe. En ningún sentido se ve aquí de que esto esté sucediendo, de que se le está haciendo reverencia al príncipe Felipe, porque el Papa supuestamente que es la bestia que es menor,
que el anticristo, y el anticristo es superior, entonces tiene que rendir. Esto no se ve allí. Pero ellos estaban diciendo que esto era así. Y dicen por qué el príncipe Felipe es el que reúne todas las características para ser el anticristo, porque en todos los reinos, repito, que no hay uno que reúna las características, porque él tiene lo que son 6 premios del príncipe de Asturias, que él es el príncipe de Asturias, y tenía 6 premios, que su estatura son 6 pies, 6 pulgadas, y que cuando sea coronado rey va a ser coronado como el rey Felipe VI. Entonces el 6, 6, 6 y el 6 y todo lo que está alrededor de él es el 6. Por eso es que es el 666 y ese entonces ese es el número del anticristo. Decían estos hombres en esa conferencia. Pero que además iba a ser coronado rey porque posiblemente su padre iba a morir y en lo que muriera su padre, pues él iba a ser coronado como rey. En el año, más bien, en el día 2 de junio del año 2014, el rey Juan Carlos I hace un documento y lo presenta ante el Estado español donde él abdica a la corona en favor de su hijo, el príncipe Felipe. Es decir, donde él renuncia a ser rey para que coronen a su hijo como rey. El gobierno recibe ese documento, esa renuncia y lo llevan a estudio y el día 18 entonces sancionan el documento, es decir, aprueban, aceptan la renuncia del rey Juan Carlos I. Entonces que su reinado iba a durar hasta ese día, hasta el día 18 de junio. Y como Roma, entre otras cosas, hizo que se impusiera que el día empiece y termina a la medianoche, entonces hasta la medianoche iba a ser rey Juan Carlos I. Y de allí en adelante, pues, España se quedó sin rey. Hasta la mañana del día 19, donde se hace el acto de coronación, donde es coronado entonces el príncipe Felipe como el rey Felipe VI. Entonces, una de las cosas que habían dicho este trío de personajes que estuvieron allí en esa conferencia, entonces estaban diciendo de que el príncipe que iba a ser coronado porque su padre iba a morir. Su padre no murió, lo que hizo fue renunciar. Pero que iba a ser coronado minutos o si no horas después de que sucediera el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia, el príncipe, que era el anticristo, iba a ser coronado como rey. Porque su padre iba a morir. Imagínense todas las barbaridades que estuvieron diciendo en una sola conferencia. Esto sucedió en el año 2014. Y que después del rapto de la iglesia, pues entonces iba a venir la tribulación y la gran tribulación. En la Biblia encontramos que dice que vendrán después de cuando empiece la tribulación y la gran tribulación, vendrán 7 años. Eso fue en el 2014 y ya estamos en el 2022. 8 años más tarde. Sucedió el rapto de la iglesia. Murió el rey Juan Carlos I. Empezó la tribulación. Vinieron 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Nada de eso, ¿verdad? Pero esta gente anda con la cara tan fresca. Todos los pastores en todos los países invitándolos para que vayan y le harten de mentiras y de engaños. Que el pueblo hoy está prácticamente así como cuando las aves tienen sus hijos y empiezan a traerle la comida a los polluelos que abren la bocota y le traen una serpiente, una araña, un sapo, una rana, se lo introducen en la boca y ellos se los tragan. Así mismo está el pueblo, que se hartan de tanto engaño, de tanta mentira, se llenan la barriga, pero vacíos espiritualmente de la palabra del Creador, creyendo solamente lo que aquellos engañadores están diciendo.
No ponen en práctica la palabra cuando el Creador dice, cuando alguien venga diciendo esto y esto y esto y tal cosa no sucediere, entonces es palabra que el Creador no habló, sino que esa persona lo ha dicho de sus propios pensamientos. No tengan temor de él, es lo que dice la palabra. Y eso es lo que se hace. No, al contrario, lo que hace es rendirle pleitesía a toda esa gente, a toda esa cuerda de engañadores que están por todos lados. Y cuando hay alguien que le está diciendo entonces la palabra, le está enseñando cuál es el camino, ellos empiezan a decir, no, eso no es conmigo, eso no me gusta. Porque no se quiere hacer caso a la palabra del Creador, sino al engaño. Se quiere vivirse en el engaño y no en la palabra del Creador. Mire lo que dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, verso 16. No lo dice Jeremías, Jeremías escribió. Allí lo que dice, así dijo Yahvé, no lo dijo Jeremías, así dijo Yahvé. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero así como en aquel tiempo, hoy también se dice, más dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, es decir, personas que le avisaran cuál es el buen camino. Que dijesen, escuchad el sonido del shofar. Y dijeron ellos también, como en aquel tiempo, hoy se dice. Mas dijeron ellos, no escucharemos, hoy tampoco se quiere escuchar. Por tanto, oíd naciones, y aquí nos dice oíd pueblo, oíd Israel. Y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oíd tierra, aquí tampoco oíd Israel. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley, aborrecieron mi Torá, no quisieron cumplir con los mandamientos, no quisieron observar el Shabbat, no quisieron recibir el Shabbat para santificarlo. Y él había dicho, y él dijo, el que los cumpliere vivirá. Y todo esto dice, está en la Torá, está en su ley. Y aquí dice, porque aborrecieron mi ley, aborrecieron mi Torá. ¿Acaso esto no es palabra del Creador? No se quiere recibir la palabra del Creador, pero sí las mentiras y engaños de los falsos apóstoles y falsos profetas. Eso sí se acepta, no las palabras del atalaya que le está diciendo, deja ese camino y busca el camino del Señor. Que esta es la senda antigua. No se quiere. Se nos olvida la cita cuando hay camino que al hombre le parece. Usted sabe qué es lo que quiere decir al final de esa cita. Pero este es el camino antiguo, el camino que el Todopoderoso dejó, trazó, indicó, ordenó que se siguiera para hallar reposo para vuestras almas. ¿Se está entendiendo la palabra? ¿Usted quiere vivir o usted quiere continuar en el engaño en el cual nos habían tenido por muchos años? Esa es su decisión. De mi parte, que el Eterno les cuide y les bendiga, que Yahvé sea con ustedes. Shalom y hasta la próxima oportunidad.